Bueno, vamos a ver la transformada de Legendre, que es una transformación que nos va a relacionar eh, el lagrangiano y el hamiltoniano, que vamos a ver en los siguientes videos, eh, y que históricamente es la manera en la cual se obtiene el hamiltoniano a partir del lagrangiano. Vamos a ver más adelante que en realidad el hacer esto, el utilizar esta transformación para, a partir del lagrangiano para obtener el hamiltoniano nos oculta un detalle importante. Sin embargo, como les comento, históricamente ha sido la manera en la cual se relacionan estas dos cantidades, no específicamente estas dos funciones. Y en cualquier bibliografía pues van a encontrar eh, que es la manera clásica, por así decirlo, de relacionarlas. Entonces considero que es buena idea entender bien eh, al menos la idea de lo que es la transformada de Legendre y luego ya aplicarla para relacionar el lagrangiano y el hamiltoniano. Para empezar vamos a ver un caso, el caso de la definición en el caso escalar y posteriormente vamos a ver el caso vectorial que va a ser más parecido a lo que vamos a requerir para obtener el hamiltoniano. Entonces para el caso escalar vamos a considerar una función escalar, ¿no? Que tiene un argumento escalar dado por g, llamado g, y nos va a mapear a un escalar, ¿no? Entonces la transformada de Legendre va a ser una nueva función f asterisco o f conjugada, ¿no? Cuyo argumento va a ser p, a la cual vamos a llamar la variable conjugada, ¿no? También va a ser un escalar. Vamos a asumir, eh, para empezar, para irla construyendo, que p está dada y esta nos va a dar la pendiente de una línea que cruza por el origen. Aquí está el dibujo. Es una línea con pendiente P que cruza por el origen. Esta P es conocida, está dado. Y entonces vamos a buscar el valor de G. Recordemos que es el argumento de la función original, ¿no? Que nos maximice esta distancia que está aquí, ¿no? Esta distancia que está aquí o esta altura, por así decirlo, es la siguiente, ¿no? P por G pues nos va a dar la altura que hay a la línea recta con pendiente P y f de G pues es la evaluación de nuestra función original en este punto particular, ¿no? Aquí vamos a entender que es, aquí vamos a estar maximizando por G, ¿no? Por eso es maximizando por G y el argumento pues nos regresa el G que obtuvo el valor máximo, ¿no? O sea, esto nos da un valor, el máximo de esto nos va a dar un número que va a ser la distancia máxima y el argumento nos va a regresar el valor de G para el cual la distancia fue máxima, ¿no? Voy a aclarar un par de cosas. Eh, es posible que el máximo no exista si no tenemos un dominio compacto, ¿no? Un dominio cerrado y acotado, ¿no? Y vamos a ver que es posible que para algunas funciones esta G, la G que maximiza, no es única, ¿no? Puede haber más de una G que les dé el mismo valor, entonces no va a ser única. Entonces, para que se exista y sea única, necesitamos que se cumplan algunas condiciones, ¿no? Eh, bueno, la condición para que exista es que el dominio, ¿no? En el cual se está tomando G sea compacto, ¿no? Entonces un intervalo cerrado, ¿no? Y acotado sería, sería suficiente para eso. Eh, y la otra es para que G sea única, necesitamos que la función f sea estrictamente convexa. ¿Qué quiere decir que sea estrictamente convexa? Bueno, una función eh, podemos dibujar funciones convexas, ¿no? Esta es una función convexa, ¿no? Una función cuadrática parecida a esta. Eh, esta también sería una función convexa. Pero la diferencia entre esta y esta es que aquí tenemos eh, una pendiente constante y aquí no, ¿no? Aquí digamos, si dibujamos
Si trazamos una recta pendiente, una recta tangente a cada punto de estos, solamente va a tocar un punto, ¿no? Sin embargo, aquí, pues todos estos puntos, si yo quiero que una recta toque solo un punto de esta parte, pues no es posible, ¿no? Va a tocar todos los puntos en la parte que tienen la misma pendiente, ¿no? Entonces, esa no es una función estrictamente convexa. Es convexa, pero no estrictamente convexa. Esa es convexa, estrictamente. Y esta nada más es, voy a escribir bien, convexa. Y esta simplemente es convexa. Entonces, para que sea única esta G, pues tiene que ser estrictamente convexa. Entonces, lo que estamos maximizando, nuevamente, lo recalco, es la distancia que hay de este punto, ¿no? De la recta con pendiente P a la evaluación de la función en algún G, ¿no? Entonces, hay que encontrar el G que maximice esta distancia. Por lo que si es estrictamente convexa, pues solamente va a haber un punto en el cual esa altura va a ser máxima. Sin embargo, si es convexa, ¿no? Podría haber más de un punto. Ok, entonces vamos a definir ahora sí la transformada de Legendre o la función conjugada, que es una función de P, como ese valor máximo. O sea, para esta P, pues, ¿qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar el valor máximo de esa altura. Aquí estoy escribiendo supremo en lugar de máximo porque nuevamente podría ser que por definición ese G no existiera, ¿no? Pero el supremo siempre existe, ¿no? El supremo, por ejemplo, si tenemos una línea recta, ¿no? Esta es la f de x igual a x, ¿no? Vamos a poner que tenemos f de x igual a x, ¿no? Y tenemos un intervalo a b, ¿no? Abierto, ¿no? ¿Cuál es el máximo? Pues el máximo no existe en este intervalo de la función, porque el máximo está en la frontera y la frontera no está incluida en ese intervalo. Sin embargo, el supremo, el supremo sí nos da el valor que está en la frontera, aquí estaría, y ese sería el supremo, y el argumento, ¿no? Que nos da ese valor, pues sería b. Sin embargo, no existe algo como el argumento supremo, o al menos no normalmente se define así o se usa eso. Pero para el caso general, el supremo sí existe y entonces el valor de la función sí podría existir, a pesar de que ese G que maximice no existe. No existe. Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, se puede definir en algunos casos como infinito. Y este valor y este valor sí existir, ¿no? Pero bueno, para los casos que vamos a estar revisando, los casos que en los cuales vamos a aplicar esa transformación y específicamente para el hamiltoniano, esto no va a ser necesario, pero estoy presentando la definición general para el caso escalar. Ahora, si la función f es diferenciable, esto nos simplifica bastante las cosas o al menos nos da una expresión más sencilla para calcular nuestra transformada de Legendre o nuestra función conjugada, ¿no? Si f es diferenciable, entonces quiere decir que si yo derivo esta función con respecto a g, pues tiene que ser 0, ¿no? En el punto maximizante, ¿no? Porque si es un máximo, entonces ahí tendría que ser 0 la derivada, ¿no? Por definición y por la manera en la cual lo estamos calculando. Pero eso solamente si es diferenciable, lo repito. Entonces, si es diferenciable, entonces se cumpliría esto que está aquí y yo puedo tomar P como la derivada de f con respecto a g. Y eso me simplifica mucho las cosas porque simplemente yo voy a calcular
la transformada de Legendre como P por J de P. Hay que aclaro esto, ¿no? Si ya tenemos la relación entre J y P, entonces yo voy a escribir todos los puntos J en función de P. Y voy a evaluar la función f en J del P correspondiente, ¿no? No es cualquier J, es el J que le corresponde al P que le estoy dando aquí de entrada a mi función, ¿no? Entonces todo esto, todo el lado derecho solo depende de P. O sea, aquí aparece J, pero es una J que depende del P que yo le estoy dando. Entonces todo esto es una función de P y ya encontramos nuestra transformada de Legendre para el caso diferenciable eh, y escalar, ¿no? Ahora, algunas de las propiedades importantes que vale la pena comentar es que nuevamente eh, si le aplicamos, ¿no?, la transformación de Legendre a una función f, la transformación de Legendre o lo que nos da la función conjugada siempre es convexa, incluso cuando la función original no lo sea, ¿no? Ahora, si la función original es convexa, entonces la transformación va a cumplir que si yo le aplico dos veces la transformación a f, nos va a regresar nuevamente a f. Es involutiva. ¿No? O sea, le aplico una vez la transformada y vamos a obtener la función conjugada, y le aplico la transformada a la función conjugada y vamos a recuperar la función original. Pero si f no es convexa, entonces la doble aplicación de la transformada a la función original nos va a dar lo que se le llama la convexificación, que es la cubierta convexa de la función f, ¿no? Tal vez ahorita estos términos no los hemos visto y no son tan relevantes en la parte de mecánica analítica 1, entonces no nos preocupemos tanto por eso. Sin embargo, para mecánica analítica 2 vamos a ver que eh, tiene una importancia, ¿no? Ya vamos a ver, ya habremos visto la importancia de las funciones convexas en los problemas de minimización y maximización. Y otro detalle importante es que cumple esta transformación con la desigualdad de Fenchel, que es la función conjugada más la función original evaluados en los puntos correspondientes, ¿no? Ya sea la conjugada en la variable conjugada, por ejemplo, le damos la p y la función original en la j correspondiente a p, siempre va a ser menor o igual a la multiplicación de p por j. ¿De dónde viene eso? Pues esto se puede deducir de esta definición, ¿no? Prácticamente es por definición. Ok, entonces esas son, digamos, esta es la transformada de Legendre para el caso escalar. Tenemos una idea. eh, ¿Cuál es la relevancia? Bueno, la relevancia va mucho más allá. Esta transformación es mucho más importante que simplemente para obtener el Hamiltoniano. Los problemas nuevamente, de cálculo variacional y optimización, esta transformada es muy útil para reescribir, por ejemplo, los problemas que le vamos a llamar los problemas de optimización, los conjugados, por así decirlo. Y otro detalle interesante, el cual no lo vamos a ver ninguno ni en mecánica analítica 1 ni en mecánica analítica 2. Sin embargo, creo que vale la pena mencionarlo, es que estas funciones, esta transformada, nos da una relación importante entre puntos y líneas, que de hecho es una especie de codificación de la cubierta convexa de una función. Recordemos que en este caso estoy dibujando la función escalar, pero como vamos a ver más adelante en el siguiente video, pues puede ser una función, ¿no?, escalar, pero valuada en más de una dimensión, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, x1, x2, y aquí tendríamos, o bueno, g1, g2, y aquí tendríamos f de g, ¿no? Y podríamos tener una función convexa, y esto, pues, en lugar de tener estos planos, estas líneas, ¿no?, tendríamos algunos planos, ¿no?
tangentes en los puntos que le vamos a dar. Entonces esos planos son algo que le llaman los planos de soporte de la función. Entonces es una manera de codificar esa función en otra variable, ¿no? Si son convexas, ya vimos que hay una relación 1 a 1. Entonces nos va a codificar, nos va a convertir los puntos en planos o en pendientes, ¿no? En este caso en pendientes y viceversa. Entonces la relación de los pendientes de líneas y los puntos es justamente la transformada de Legendre, ¿no? Es un dato interesante en el cual no vamos a ahondar, pero creo que vale la pena que lo comentemos.